Vamos a grabar. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a iniciar este evento, este foro de discusión. Es el COVID-19 y el nuevo colapso de la economía mundial en el 2020. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Lara Sánchez, amigo, compañero académico de la UNAM, de la Unidad Aragón. Vamos a darle la palabra. Quiero comentar que este evento lo organiza indudablemente el Instituto Politécnico Nacional, lo organiza el Departamento de Economía, lo organiza la Academia del Capital y el Seminario Repensar la Economía. Entonces, yo le daría la palabra al doctor Miguel Ángel para que pudiéramos iniciar. Y les pido a todos que estemos atentos, ya mejoró sustancialmente el sonido y vamos a hacer las preguntas vía el chat, ¿sí? Entonces, pues iniciamos, Miguel, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos todos, gracias por el tiempo que vamos a andar por aquí, por escucharme. En principio quiero agradecer al doctor Alfonso Vargas de la Escuela Superior de Economía, de la gloriosa Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional por la invitación. Quisiera platicarles esta ocasión el tema que lamentablemente aún continúa después de ya 3 o 4 semanas, que es esto acerca del COVID, las implicaciones económicas y sociales que tiene, pero más allá de los números, de los reportes sobre los contagios y los fallecimientos, detrás de este problema hay un telón de fondo que desde el punto de vista de la economía, siguiendo las concepciones de Carlos Marx que dejó en la crítica de la economía política, pues hacemos un intento de explicación de esta crisis que unos llaman sanitaria, por una crisis que tiene dimensiones más allá de lo que pudiera ser el aspecto estrictamente biológico o médico. En este sentido, el planteamiento fundamental consiste en que en la actualidad nos encontramos con una sincronía de 3 crisis fundamentales a nivel mundial, en la que el COVID pues es la tercera, pero en ello esta sincronía tiene que verse a la luz de 3 grandes aspectos. Primero, la crisis estrictamente económica en términos mundiales. Segundo aspecto, la crisis del petróleo. Y el tercero, la sincronía de estas 2 crisis generales mundiales con la crisis sanitaria del COVID. Voy a empezar por el asunto de la crisis general. Miren, la economía mundial venía en declive hacia mediados de 2018. Para fines de ese año ya se podía confirmar por los organismos mundiales, la mayoría de los economistas coincidíamos en que a fines de 2018 la economía mundial estaba entrando en una crisis y todo 2019 de la crisis pasó a la fase de estancamiento económico. En ese sentido, declinaron elementos importantes, indicadores importantes como el Producto Interno Bruto Mundial. El Fondo Monetario Internacional esperaba que para 2019 hubiera un crecimiento del 3%, pero sin embargo ya con las cifras ajustadas, este 3% lo fijaron en 2.9%. Una décima en términos mundiales dice mucho, implica mucho capital. Entonces, que haya habido un resultado menor a las estimaciones de los organismos mundiales, esto indica una continuación de la destrucción de capitales. En 2019 se puede decir que es el año del estancamiento económico
Y de acuerdo a las concepciones de Carlos Marx sobre la crítica de la economía política, una fase de estancamiento se caracteriza por la destrucción del capital sobrante. El capital sobrante asume dos maneras fundamentales, en forma de mercancías producidas a nivel mundial y en forma de capital fijo y de las otras expresiones del capital. Hay un registro de una disminución de los precios de las mercancías durante todo 2019. Hay una disminución también de los valores de las acciones en los mercados accionarios. Y esto también se acompaña con una disminución de las tasas de interés en 2019 y finalmente con una disminución de la inversión en los principales estados nacionales, tanto desarrollados como los que llaman emergentes o subdesarrollados. Así estábamos en 2019, en esta fase donde, insisto, hay una disminución notable de ese exceso de producción de mercancías y de capital que se produjo durante todo 2015, 16 y 17. A fines de 2019, ya los organismos mundiales estaban augurando que para el año 2020 íbamos a dejar la fase de estancamiento para arribar a la fase de reanimación del ciclo nuevamente. Se esperaba un aumento de la producción, un aumento de la inversión, la mejoría de los mercados financieros, pero justo en esta expectativa de reanimación es como estalla la crisis sanitaria a través de la propagación del coronavirus. Y mi punto de vista en ese sentido consiste en que el COVID es parte de una guerra biológica desatada fundamentalmente por la oligarquía norteamericana. Llevaba como punto de destino la economía china, pero a mi manera de ver, el cálculo de la propagación artificial del coronavirus a nivel mundial se les fue de las manos y aparte de que esto brincó a Europa, yo planteo que la oligarquía norteamericana no esperaba que en su propio territorio tuviera las dimensiones que ha alcanzado en la actualidad. Hoy, a nivel mundial, Estados Unidos es la nación que tiene más infectados y más muertes por este problema. Y en ese sentido, pues, está, digamos, la primera hipótesis. La segunda hipótesis tiene mucho que ver con el comportamiento económico y aquí quisiera platicarles que hay un antecedente inmediato de aplicaciones de crisis sanitarias a nivel mundial que se empalman con crisis económicas de gran aliento. En ese sentido, tenemos que hacer referencia obligada a un caso similar, al caso similar que ocurrió en la crisis general del capitalismo de 2008-2009. Recordarán que allá el problema de la pandemia del A1, bueno, perdón, de la pandemia que hubo en el año 2009, esto se presentó en términos algo parecidos a lo que vivimos en la actualidad, aunque no con la misma fuerza que como lo estamos viendo en estos días. En el año 2009 también se produjo una crisis general por otras causas, pero justo en la parte más profunda del estancamiento fue que desataron esta pandemia. Nos habían dicho que originalmente había sido desatada en nuestro territorio, en México, pero posteriormente esto se propagó a Brasil y Argentina con mayor fuerza, y de América Latina brincó
a Norteamérica y a los países europeos. Nosotros tenemos este antecedente, es muy importante porque el efecto económico que produjo fue el mismo que estamos viviendo en la actualidad. Una buena parte de las economías planetarias en el año 2009 vieron frenado su proceso de reanimación. Se detuvo digamos, el conjunto de la actividad productiva y la actividad comercial en 2009, algo similar a lo que ocurrió en la actualidad. Y el resultado fue que se acortó el tiempo que dura el capitalismo mundial en consumir ese exceso de producción y ese exceso de capitales. Nosotros observamos en el año 2009 una caída drástica de la producción mundial, pero al año siguiente, en 2010, lo que tenemos es un crecimiento notable, una recuperación más allá de las medidas habituales que observamos en las crisis del mercado mundial. Entonces, después de 2009, en términos de la pandemia de ese tiempo, nosotros observamos que ya entre 2010 y 2011 resultó que gran parte de lo que nos dijeron acerca de esta pandemia fue una mentira. Una mentira que estuvo apoyada por la propagación mediática de los principales medios de difusión a nivel mundial y aquí en nuestro país también, que nos confinó, al igual que como lo estamos observando en la actualidad, pero que tuvo unos resultados económicos muy halagadores porque eso propició, aparte del acortamiento de la fase de estancamiento del ciclo económico mundial, se convirtió en un resorte que impulsó hacia el crecimiento de la economía mundial. Desde mi punto de vista, en el año 2009 fuimos víctimas de estas nuevas formas de cómo reanimar la economía mundial y de cómo acelerarla en tiempos de crisis y estancamiento. Y en la actualidad, no me cabe duda que, sin negar que la propagación del coronavirus es un fenómeno real, no me cabe la menor duda acerca de que esto está siendo magnificado por los medios. Tenemos una guerra mediática en términos mundiales, que si ustedes observaron, por ejemplo, los noticieros internacionales durante el mes de marzo, la mayor parte de la información y de la orientación acerca del confinamiento vino de aquellos noticieros internacionales, particularmente de los que controlan los Estados Unidos de América. Hoy tenemos también este mismo efecto en la economía mundial. Hay una sobreproducción de mercancías y de capitales hasta el año 2017. Vivimos la fase de estancamiento en 2019. Y lo que parecía una reanimación importante vino a ser interrumpido por la propagación de esta guerra biológica. Al mismo tiempo, nosotros vimos que el 9 de marzo de este año estalló la crisis en el mercado petrolero mundial por el desacuerdo, digamos, en términos superficiales, el desacuerdo entre Arabia Saudita y la Federación Rusa respecto a la cantidad de petróleo a producir y los precios. Arabia Saudita pedía que la Federación Rusa limitara la generación de crudo para que de esta manera se mantuvieran altos los precios de esta mercancía y así la economía norteamericana, particularmente la rama productora de hidrocarburos a base del fracking o de el petróleo y el gas de esquisto, como se llama, fuera rentable. Entonces, esto implicaba que Arabia Saudita le estaba pidiendo a la Federación Rusa que limitara la obtención de su renta petrolera para salvar esta fracción de los hidrocarburos norteamericanos.
y pues era obvio que Rusia no aceptara esta situación. Al no haber acuerdo entre, les digo superficialmente, entre Rusia y Arabia Saudita, se desploman los precios del petróleo, pero esto que es, digamos, el movimiento en la superficie de las disputas en el mercado petrolero, en realidad es una confrontación entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Estados Unidos por defender los hidrocarburos de esquisto y la Federación Rusa por defender la renta petrolera o por defender que la crisis mundial no le pegara tanto en los ingresos petroleros. Al no haber acuerdo, Arabia Saudita castiga, entre comillas, a la Federación Rusa produciendo más de lo que estaba haciendo durante la fase de estancamiento. Rusia obviamente no acepta contener la producción de crudo y lo que ocurre es una sobresaturación del mercado petrolero mundial que primero llevó al desplome de los precios del petróleo en niveles pues históricamente bajos, ¿no? En México recordarán que llegamos al barril del petróleo de la mezcla mexicana en $10.25 aproximadamente, que fue la primera caída de la semana del 9 de marzo y que no conocíamos las verdaderas dimensiones de la sobreproducción de crudo hasta que ocurrió el fenómeno inusitado en la historia económica mundial de que los barriles de crudo a nivel internacional tuvieran precios negativos, como ocurrió hace unos días, la semana pasada o poquito más atrás. Bueno, ¿cuál fue la razón de que hayan caído de manera histórica los precios del crudo? No solamente fue la inundación de la producción de esta mercancía en términos mundiales, sino que la inundación provocó la insuficiencia de centros de almacenamiento del crudo que estaba sobreproduciéndose. Al sobresaturar los lugares de almacenamiento es cuando cae de una manera mucho más dramática el precio del crudo, y esto pues en plena pandemia, al mismo tiempo que ocurría en esa esperada reanimación que por estas dos crisis colapsó. De esta manera, lo que nosotros tenemos durante el primer trimestre de 2020 es una sincronía de estas tres grandes crisis: la crisis mundial por sobreproducción de mercancías y de capital, la crisis del mercado petrolero y la crisis generada por el coronavirus a escala planetaria. Bien, en estas condiciones, la propagación mundial con mucha rapidez del contagio, así como lo han difundido los medios. Aquí no vamos a discutir los porcentajes, qué tanto hay de veracidad en las infecciones, en los infectados o en las muertes, pero lo que sí es claro es que cuando uno compara los datos que aparecen en los medios de difusión con las propias vivencias que tenemos como ciudadanos, por la información que se vierte en las redes sociales, por los comentarios críticos de doctores de diversas partes del mundo, nosotros observamos que no hay una completa certeza de las cifras que dan los organismos mundiales y de las cifras que dan los medios de difusión masiva, porque chocan con estas otras realidades y visiones críticas de lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el resultado de esta sincronía de estos tres procesos económicos y sociales? El resultado fue una paralización de la economía mundial, particularmente de estas esferas. Primero, del conjunto de la esfera de la producción a escala planetaria. Las ramas económicas que producen la riqueza material y la intangible están prácticamente estancadas, están casi sin movimiento. ¿Cuáles son las ramas económicas que están en la actualidad funcionando a todo vapor?
son las que controlan las empresas tecnológicas. Y aquí incorporo este otro elemento. ¿Quiénes están ganando en esta condición actual? Las empresas tecnológicas. Aquellas que mueven el sector de las telecomunicaciones, el sector de la informática y todo lo que pasa y circula a través de Internet. ¿Quiénes son los principales capitales? Pues ahí los conocemos de sobra, Google, Microsoft, por ejemplo. Y si nosotros revisáramos sus balances financieros, veremos que se han disparado las ganancias de estas empresas tecnológicas. Aquí quiero comentarles que ya la fisonomía de la empresa multinacional cambió en los últimos 20 años. Antes decíamos que las empresas multinacionales en general eran las más importantes en la escala de la reproducción de capital a nivel mundial. Y hablábamos en términos generales porque ahí jalábamos parejo con las empresas automotrices, con la industria pesada, con el sistema bancario, el sistema financiero mundial en general. Pero después de 20 años, sobre todo después de la crisis de 2008-2009, de todas estas empresas monopólicas multinacionales, se fueron destacando hasta despuntar como las más relevantes justamente estas empresas tecnológicas. Ellas son las que controlan los destinos del mundo en la actualidad y paradójicamente son las que están capitalizando la crisis general que vivimos, las que están capitalizando la psicosis colectiva de la población mundial que ellos mismos están induciendo para obtener ganancias como nunca antes lo habían logrado. Entonces resulta que ellas son la punta de lanza de la acumulación de capital ahorita, pero a costa de dejar prácticamente inmovilizado el sector productivo a nivel mundial. Digamos, de las dos grandes esferas de la economía que se componen por la esfera de la producción, hoy esta esfera está virtualmente atrofiada en términos mundiales. De la esfera de la circulación podemos decir que a diferencia de la crisis de 2009, hoy, por ejemplo, los bancos que tienen peso mundial no están colapsados. Tampoco está colapsado, por ejemplo, el mercado de derivados. Pero lo que sí está colapsado en la circulación del capital es uno de los mercados más importantes porque es justamente el que ayuda a que todo lo producido a nivel mundial se pueda vender, que es el mercado llamado de bienes y servicios. Lo que sería, así digamos en términos coloquiales, el mercado mundial de las exportaciones y las importaciones. Este mercado es muy importante porque contribuye al proceso de compraventa de la producción material tangible e intangible. Y si nosotros revisamos las cifras del comercio mundial, hay un desplome también histórico que no tiene comparación con lo que hemos vivido las generaciones actuales, porque el mercado mundial cayó en crisis. Nos decía Marx, fíjense que de todos los tipos de crisis que existen, dice, las crisis del mercado mundial son las más significativas, son las más importantes, dice, porque en ellas estallan todos los antagonismos y contradicciones de la sociedad burguesa y de la producción de capital. Y tiene razón, cada vez que nos encontramos con crisis generales del capitalismo, que algunos les llaman así, nosotros, Marx les llamaba crisis del mercado mundial. Aquí estamos observando cómo desde principios de 2020, una a una están estallando las contradicciones y los antagonismos del capitalismo mundial actual. Un reflejo de ello es la destrucción de capitales que se produjo en 2019. Otro reflejo de ello es la confrontación de las oligarquías en el mercado petrolero. Y ahora, el tercer reflejo es el dominio de las empresas tecnológicas, esa capacidad que tienen para poder inmovilizar no solamente la economía, sino a la sociedad entera a escala planetaria. Nosotros podemos comentarles que esto todavía no acaba. Ahorita estamos quizás apenas a la mitad o
a la mitad de esta sincronía o de esta bifurcación de la crisis en los diversos mercados, y todavía falta que se produzcan el estallido de otras contradicciones y antagonismos como lo estamos viviendo en la actualidad. En términos políticos, obviamente que también, acuérdense que la política es economía concentrada, también estamos observando cómo estallan las crisis en esta sincronía de contradicciones. Al principio, Estados Unidos, esto fue aproximadamente entre febrero y marzo, llevó tropas a Colombia para perpetrar una probable invasión a la República Bolivariana de Venezuela. Hubo una denuncia oportuna por parte del gobierno bolivariano. Nosotros fuimos testigos, incluso a través de videos, de cómo no solamente llevaron tropas, sino también armamento militar de grueso calibre. Y esto fue nada más el anuncio, porque la semana pasada, apenas en estos últimos días, también fuimos testigos de cómo hubo desembarco de tropas de élite en territorio venezolano para tratar de asesinar al presidente Maduro. Esta es otra de las maneras en que están estallando las contradicciones que nos comentaba Marx de las crisis de esta envergadura. Y a propósito de ello, ya para tratar de ir cerrando las ideas principales, nosotros tenemos que agregar a este problema económico-social la confrontación política. Y en ese sentido siempre hay que estar observando cuáles son los vértices de la confrontación política de la lucha de clases a escala planetaria. Antes de que estallara la crisis del coronavirus, teníamos la confrontación de Estados Unidos con China, que se ventilaba a través de una guerra comercial por los aranceles que ponía Estados Unidos a los productos, a las importaciones chinas, por los aranceles también que a su vez ponían los chinos a las importaciones estadounidenses. Y en fin, teníamos esto como uno de los vértices de la confrontación política. El otro de los vértices, que es de mayor alcance incluso que la guerra comercial que hace la oligarquía norteamericana con la República China, es el que tiene Estados Unidos con el pueblo venezolano. Hay que recordar que esta es la contradicción, desde mi punto de vista, la contradicción principal en términos políticos a escala planetaria, porque Estados Unidos está jugando el control, o bueno, más bien el arrebato de 300,000 millones de barriles de crudo que tiene de reservas probadas la República Bolivariana de Venezuela, que son ya mucho más grandes que las de incluso Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene poco más de 240,000 millones de barriles de crudo de reservas frente a los más de 300,000 millones de barriles de crudo de reservas que tiene Venezuela. Si Estados Unidos llegara a tener un golpe de Estado, a propiciar un golpe de Estado exitoso contra el gobierno bolivariano, se apoderaría por país de las reservas más importantes del planeta, después de todas las que tienen los países que agrupan Medio Oriente. Desde mi punto de vista, este es el problema fundamental en la política mundial, al que se sumó la guerra comercial de Estados Unidos contra China, y que lamentablemente no es el único. Nosotros hemos sido testigos cómo en estos días de la sincronía de estas crisis, Estados Unidos ha tratado, bueno, más bien no ha dejado de instigar al pueblo iraní, que es otra de las contradicciones. Corrieron el rumor de la muerte de Kim Jong-un, a pesar de que había una distensión de las relaciones y de la confrontación política entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Bueno, el otro de los vértices de la política mundial es el movimiento social que pugnaba por mayor democracia en toda América Latina, particularmente en la parte sur. Si ustedes recuerdan, pues hubieron movilizaciones muy importantes en Chile, en Colombia, en Ecuador, en parte en Brasil y en otros tantos países que reclamaban la democratización de sus formas de gobierno.
Entonces, a mi manera de ver, la política está relacionada con los acontecimientos económicos y con la propagación del COVID. ¿Cuál es en una palabra, el telón de fondo de todo esto? El aprovechamiento de la parálisis, no solo económica, sino social a escala planetaria por parte de Estados Unidos para tratar de avanzar en estas contradicciones fundamentales y para tratar de controlar el petróleo iraní y el petróleo venezolano, por un lado. Y por otro lado, para tratar de contener la expansión económica y comercial que logró China hasta antes de estas condiciones. Les quiero comentar que desde 2018, 2017, 2018, China ya es el primer exportador de mercancías a nivel mundial, más allá que Estados Unidos incluso ya lo desbancó. No solamente es un problema de los aranceles, no es un problema del intercambio de mercancías vía exportaciones e importaciones, sino aquí lo que Estados Unidos pretende es doblar el proceso dinámico que tenía la acumulación de capital de la República Popular China para impedir que se afianzara como la primera economía comercial del planeta. Estados Unidos todavía es la potencia número uno en el intercambio de servicios, pero el valor global de los servicios no se compara con el valor global de todas las mercancías tangibles e intangibles que se producen a nivel mundial. Y si ya fue desbancado del comercio mundial por China, esta es otra también de las razones fundamentales que explican, digamos ahora sí que todos los hilos de las confrontaciones económicas y políticas terminan en los Estados Unidos. Así están las cosas y me referiré por último a la parte del impacto económico y social del COVID en términos mundiales y con algunos datos que quiero compartirles. Miren, toda esta información está mucho más detallada en el ensayo que comentaba el maestro Alfonso, pero les comento lo siguiente. Miren, vamos a ver primero el impacto social a nivel mundial. A escala planetaria hay 3.300 millones de trabajadores en lo que es la economía formal y la economía informal, es lo que se llama comúnmente la población económicamente activa. O sea, aquellos trabajadores que tienen empleo permanente o inestable. De estos 3.300 millones, la afectación por el coronavirus, que calcula, por ejemplo, en este caso, la Organización Internacional del Trabajo, es que el 6.7% de estos 3.300 millones ha perdido sus empleos por la crisis actual. Y esto implica, en términos ya de número de trabajadores, que se han quedado sin empleo entre 195 y 230 millones de trabajadores a nivel mundial. El total de afectados, incluyendo aquellos que no solamente han sido despedidos, sino que les han reducido la jornada de trabajo, el total de afectados asciende a 1.250 millones de trabajadores y representa el 38% de la fuerza mundial de trabajo. Las pérdidas valuadas en valor van de 860.000 millones de dólares a 3.4 millones de dólares por este impacto laboral. Y entre ellos los más afectados, como se podrán imaginar, son los trabajadores de la economía informal. ¿Cómo está la economía informal, por ejemplo? América Latina, toda su fuerza de trabajo que tiene empleo, ¿sí? El 54% se encuentra en la economía informal. México tiene formalmente, de acuerdo a las cifras oficiales, el 57%. Y eso, Estados Unidos tiene, por ejemplo, 17 millones de desempleados, esto con cifras a hace unos 10, 15 días. Hoy aumentó mucho más. Pero si nosotros analizamos ya de manera mucho más rigurosa la cantidad de mexicanos que se encuentran en la economía informal
y en el desempleo, nos da el grave porcentaje del 76%. Esto quiere decir que de cada 10 trabajadores, 7 o casi 8 trabajadores se encuentran en el subempleo o en el desempleo. Son cifras muy dramáticas porque esto ocurre, estas cifras son de antes de que ocurriera la crisis que estamos viviendo. Nos decía la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hace una semana aproximadamente que se habían perdido 347,000 empleos formales. Pero bueno, esto quiero subrayarlo, solamente son los empleos permanentes que han despedido. En realidad, la afectación es mucho mayor. Les doy esta cifra. De acuerdo a mis cálculos, que pueden también observar en la página web www.estudioscriticos.org, los sectores más afectados son aquellos sectores intermedios y bajos de las clases medias. También a ellos se suman los trabajadores que laboran sin establecimiento, así lo registra el INEGI. Por ejemplo, un trabajador sin establecimiento es aquel vendedor ambulante, por ejemplo, o son los taxistas. Bueno, toda esta masa de sectores medios empobrecidos representa el 10.3% de la población económicamente activa del país. O sea, representa el 10.3% de los trabajadores que tienen empleo, formal e informal. Pero a ellos habrá que agregar el impacto que tiene esta crisis en las fracciones de la clase obrera. En ese sentido, quiero comentarles que solo el estrato superior de la clase obrera, el altamente calificado, es el que se salva de esta crisis. Fuera de ellos, los sectores medios o medianamente remunerados y los sectores bajos de la clase obrera, que se componen por aquellos que reciben diversas formas de salario, como las propinas, por ejemplo, los sectores de la clase obrera no remunerados, por ejemplo, los becarios, es un ejemplo de ellos, los que laboran en servicio social, y más aquel grupo de trabajadores, de obreros que laboran por cuenta propia, todos ellos suman el 16.7% de la población económicamente activa. Si a esto le sumamos la afectación a los sectores medios, nos da un total de una afectación del 27% del total de trabajadores en la población económicamente activa. Para que, bueno, como los porcentajes luego mienten, este 27% representa una masa global de 14.28 millones de trabajadores que han sido afectados hasta el momento por estas crisis. Y esto manejando los datos de 2017. Si tuviéramos los datos actualizados, que lamentablemente no los ha realizado el INEGI, a 2019, serían obviamente mucho más de 14 millones. Bueno, pues este es el impacto social. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en esta semana? Al día de ayer, de tener números negativos en los precios del barril de crudo, hay una ligera reanimación. La mezcla mexicana llegó ayer a $21.67 el barril de crudo. El Texas llegó a $24.56 y el Brent de Londres a 30.97. Esto está significando una reanimación coyuntural del mercado petrolero mundial. Pero, y esto podríamos decir, bueno, pues el acuerdo al que tuvo que llegar Estados Unidos con la Federación Rusa y con la OPEP en general, más o menos tuvo que ceder Estados Unidos, pero también la OPEP, porque esto refleja una ligera reanimación del mercado petrolero. Ya la mayoría se pusieron de acuerdo en disminuir la producción de crudo en términos diarios. Y esto pues propició una reanimación del mercado petrolero. Aquí hay oxígeno para la Federación Rusa y para todos los países petroleros, incluyendo el nuestro, pero también para la oligarquía norteamericana que
depreda los hidrocarburos a base del fracking. Bueno, a nivel mundial, ¿cómo está el impacto social? Hay 3.640.000 habitantes infectados del coronavirus. Ha habido, esto con cifras al día de ayer, 251.808 decesos. Aquí hay un fenómeno muy peculiar, lamentablemente. A ningún pueblo se les desea, mucho menos una condición así, pero fíjense cómo la realidad está cobrando facturas, la realidad biológica de la población mundial. Estados Unidos es el país con mayores infecciones y con mayores decesos. Al día de ayer tiene 1.202.000 infectados y con 70.970 defunciones. Gran Bretaña, fíjense, bueno, hasta la semana pasada, el segundo país en una condición más grave era Italia y el tercero España. Pero ya con cifras de esta semana, al día de ayer, Gran Bretaña se convirtió en el segundo país con mayores defunciones. 29.427 defunciones con 194.970 infectados. Italia con 29.315 defunciones y con 213.013 infectados. España con 25.613 defunciones. Francia con 25.531. Bélgica con 8.339. Brasil con 7.958. Y el caso de México, hay 2.507 decesos con 26.025 infectados. Esto refleja una buena conducción del gobierno federal en el manejo de la crisis sanitaria. Y pasando justamente al caso de México, ya para concluir, a mí me parece que con una economía que está prácticamente paralizada en términos productivos y en términos comerciales, porque la mayor parte del capital comercial está suspendido en sus actividades. El mayor impacto que hay en términos sociales en nuestro país es el de aquellos micro y pequeños negocios que contratan a no más de 10 personas. Es la economía de subsistencia, son las clases medias que sin ser asalariados se ganan la vida en el comercio minorista, pero lamentablemente son la mayor parte de la población con empleo informal. En una investigación que hice el año pasado sobre las condiciones de las empresas en nuestro país, resulta que del total de establecimientos, el 94% se ubicaban en las micro y las pequeñas empresas, o sea, tenían de 1 a 10 trabajadores laborando. Bueno, hoy este segmento, que es el mayoritario, que rebasa el 90% de los establecimientos a nivel nacional, es el que está virtualmente paralizado. Es probable que hasta apenas la próxima semana o en 15 días comience más o menos a reanudarse esta actividad, pero lamentablemente son los sectores de la población que viven al día y son de los más golpeados por la crisis. En este entorno, pues vino el problema de la recaudación tributaria de lo que se ingresó en 2019. Aquí, pues, el gobierno federal me parece que de manera atinada impidió que se le dieran prórrogas en general a todos los contribuyentes, pero particularmente a la oligarquía mexicana. A mí me parece que es atinado que el gobierno federal esté presionando y no retroceda un solo paso en exigirle a la oligarquía el pago de los impuestos. Por un lado, me parece también acertado que no se haya endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Aquí pues, van a encontrar la información más detallada en el ensayo. Pero les quiero comentar así de paso que el Fondo Monetario duplicó la cantidad de capital, tenía 500,000 millones de dólares para prestar
y a principios de marzo lo duplicó a $1.000.000.000. En el tiempo en que hice esta investigación, que fue al 17 de abril, resulta que ya había 87 países haciendo fila para pedir préstamos al Fondo Monetario. Esto es increíble. Y claro, pues esto es reflejo también de que la mayor parte de esos países pues sigue con las políticas neoliberales de endeudar a sus pueblos para privilegiar el enriquecimiento de una pequeña fracción de las poblaciones en esos países. A mi manera de ver, a mí me parece correcto que se haga todo el esfuerzo para que no nos comprometamos con el Fondo Monetario Internacional en pedirle préstamos. Si es urgente la necesidad de capital, les platico que en las fases de estancamiento el capital privado no invierte porque no tiene garantía de tener ganancia. Y quienes invierten en la fase de estancamiento son los estados nacionales. A ellos les corresponde más o menos ir sobrellevando la fase de estancamiento, poner los cimientos para la reanimación del ciclo siguiente de reanimación. Perdón. Y en este sentido, pues el gobierno mexicano tiene un problema porque hundido en la fase de estancamiento durante todo 2019, las expectativas de crecimiento para 2020 no eran muy promisorias, que digamos. En términos de producción, ya con esto concluyo, se esperaba un crecimiento del 3% en la economía mundial y aquí en nuestro país del 1 o del 2%. Es obvio que las cifras van a caer en términos históricos. Todos ya coincidimos en que hay un paralelo con la crisis del 29-33 y que los efectos sociales son algunos de ellos comparados con lo que vivimos con lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario pronostica un decrecimiento del Producto Interno Bruto en México de menos 6.7%. Así de duro es el impacto en la economía nacional de este problema, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden vislumbrar como alternativas para que el costo social y económico no sea tan grave después del recuento de los daños? Desde mi punto de vista, la mayor inyección de capitales a través de inversión extranjera directa, a través del compromiso con otros países, con otras oligarquías para que vengan a desarrollar infraestructura material en nuestro país. Me parece correcto que continúen las grandes obras de infraestructura que se propuso el gobierno federal. Y aquí pues el problema principal es capital, ¿sí? Capital de préstamo. Y entre menos acudamos a los organismos buitre, que les llaman los argentinos en este sentido, tanto mejor. Y en términos sociales, a mí me parece que debería el gobierno federal y la sociedad entera deberíamos aprovechar esta situación para que podamos impulsar lo que Marx decía en los borradores del Capital desde hace más de 150 años. Hay que impulsar el trabajo asociado en oposición al trabajo asalariado. ¿Qué es el trabajo asociado? Es el fomento de las formas cooperativas en las diversas ramas de la economía, no solamente de la producción, sino también de la circulación del capital en los diversos mercados, en el mercado minorista, en el capital financiero, etc. Imaginar que solo el trabajo colectivo y el trabajo asociado en general puede ser una garantía para que podamos salir lo más pronto de esta crisis, pero también para sentar las bases de formas de producción que no estén regidas por la explotación del hombre por el hombre. ¿Las hay? Sí las hay. Incluso aquí en México, a pesar de todo, todavía hay cooperativismo que existe, por ejemplo, en la industria pesquera, en la industria refresquera, en la industria llantera, aunque aquí hubo un revés importante hace un año. Pero, sin embargo, pues, frente a la escasez de capital, frente a la inercia del estancamiento y la paralización de la economía nacional e internacional, el trabajo cooperativo es una de las mejores alternativas a seguir.
Aquí el problema es que el gobierno federal primero pues voltea hacia estas formas diferentes de producción y que esté convencido de impulsarlas, por un lado. Pero por otro lado, que también la mayor parte o la población mexicana, los trabajadores mexicanos, veamos en el trabajo asociado y en el cooperativismo una forma alternativa de producción que tiene mucho más garantía de estabilidad y de desarrollo económico, claro, si es impulsada de manera simultánea por el gobierno federal. Casos en la historia de México los ha habido, por ejemplo, en la época de en la gestión de Lázaro Cárdenas en los años 30, hubo un impulso del cooperativismo como jamás se había hecho en la historia económica de México. Y una de las razones que podríamos aducir en la actualidad es quizás platicar, sentarnos a platicar con el gobierno federal en la conveniencia del trabajo cooperativo como una de las formas más eficaces de ir alentando el desarrollo económico de nuestro país. Les agradezco y muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por tu presentación. Me parece que tocaste temas sustantivos. Vamos a proceder a leer algunas de las preguntas. Voy a leer dos, tres y después daríamos la palabra para que tú nos vayas contestando, ¿no? Si viene el nombre de quien pregunta, lo voy a señalar y te las vamos a juntar, ¿no? La maestra Rosa Almazán pregunta o afirma primero lo que estás diciendo, el COVID-19 no existe. Se está haciendo lo mismo como en el 2009 con la influencia H1N1 para reactivar la economía de Estados Unidos, China y los países árabes. Lo están utilizando para reactivar la economía, su pregunta. ¿Cuál es tu opinión con la política económica de reactivación que está impulsando el gobierno mexicano? Oscar Hernández pregunta, ¿los efectos sociales de esta crisis serán similares o superiores a los de la Gran Depresión de los 30? Y es probable que el capitalismo corra, espérame un segundito, vamos a recorrerle, corra peligro como el modo de producción vigente. Dulce Yasmín, ¿cuánto tiempo cree que tarde una economía emergente en regular su economía que lleva previo al COVID-19, el caso de México? A ver, déjame ver, voy a buscar otra, por acá había visto. Nancy Hernández la leímos. De Adalberto Mendoza, si no mal recuerdo, maestro de nuestra escuela. ¿Qué tipo de políticas económicas recomienda para solucionar esta crisis de desempleo mundial y particularmente la nacional? En términos de comercio exterior, considera que Estados Unidos reforzará sus políticas proteccionistas con vista a recuperar los empleos perdidos. Creo que las has ido tratando, pero a lo mejor habría que puntualizarlo, Miguel. Sí. Tú, no sé si nos quieras contestar y esperamos que lleguen otras, ¿no? Sí, de hecho ya son afortunadamente una buena cantidad de preguntas muy importantes, ¿no? Yo pienso que ponen el dedo en la llaga. Miren, primero en términos económicos. A mí me parece que el periodo más crítico lo vamos a superar de 1 a 2 meses aproximadamente a nivel mundial, incluyendo nuestra economía. Ahorita Estados Unidos desde hace ya unos 5 días, si no mal recuerdo, ya está empezando a reactivar algunas ramas productivas que estaban paralizadas. Incluso ya está presionando para que en México se reanude la industria automotriz de ensamble y de autopartes y de producción de autopartes. Después de esta fase, digamos, los tiempos. Miren, una fase de crisis y estancamiento dura aproximadamente 1 año y medio, a veces 1 año. Hoy, por la sincronía de estas crisis y la gravedad de la suspensión de la economía mundial, es probable que se lleve todo 2020 y el primero y hasta el segundo trimestre del 2021. Eso dependerá en mucho de qué tanto Estados Unidos
distensa la confrontación política y económica a escala planetaria. Porque si ustedes observaron, aquí de un lado, digamos, del ring está Estados Unidos y del otro lado están todas las naciones con las que está peleando. China, Venezuela, Corea del Norte, Irán, por ejemplo. Entonces, el que Estados Unidos distense la confrontación mundial y que además ya su oligarquía tecnológica deje de estar jugando a las políticas maltusianas de disminuir la población. En ese sentido, pues, no quiero ser exagerado, pero ahí tenemos una declaración de Christine Lagarde hace unos años acerca de que pues éramos demasiados la población adulta mayor y que pues casi nos dijo, pues ya muéranse, ¿no? Para que los procesos de acumulación de capital no nos entorpezcan el tener que estar manteniendo a esta parte de la población del planeta. Entonces, yo no dudo que también desde las mentes maquiavélicas que están dictando los tiempos y las nuevas guerras biológicas como esta que estamos viviendo, también está entre sus objetivos ese justamente. Ya el tiempo nos dirá, ya la verdad aparecerá, porque fíjense, así como en la vida personal, familiar y social, también en la economía, las verdades tienen que aflorar tarde o temprano. En ese sentido, pues, en mucho la duración temporal para que la economía mundial se empiece a reactivar va a depender de la voluntad de la oligarquía norteamericana, por un lado, pero a su vez también va a depender de la presión social que haga el pueblo estadounidense hacia su gobierno para que, por ejemplo, esta guerra mediática que vivimos, para que le bajen de intensidad, para que se trate de ajustar a la verdad de los hechos, por un lado, y por otra parte también para que lo que se llama la comunidad internacional, o sea, las oligarquías de los demás países, del resto de los países del mundo, presionen a Estados Unidos para que destrabe esto que está sincronizado en la actualidad. El otro aspecto es el problema de las políticas. Miren, a mí me parece que hay una línea rectora o un hilo conductor. Todo lo que sea posible por evitar el endeudamiento con los organismos financieros internacionales es bueno. A mí me parece que es la ruta correcta. La ruta incorrecta, ahí les sugiero que sigamos de cerca el caso de Ecuador. En Ecuador tenemos un gobierno neoliberal, pero a la medida del Fondo Monetario Internacional. Y fue de los primeros que hizo el pase de lista ahí con el fondo para pedir préstamos. Es obvio que, y esto lo pueden checar ahí en la página oficial del Fondo Monetario, sobre todo de su directora, que todo aquel que le pida prestado al Fondo Monetario, pues va a pasar por el rasero de las medidas neoliberales clásicas, ¿no? La contención del gasto social, el aumento de los impuestos, etcétera, etcétera, que incluso hay un artículo del Fondo Monetario dedicado a Ecuador, en donde claramente les dice que están observando las propuestas de ese tipo del gobierno ecuatoriano para que se acoplen a la visión que tiene el Fondo Monetario Internacional del desarrollo de los países emergentes. En otras palabras, pues, están las condicionantes que inhiben el desarrollo económico y social de los países a raíz del endeudamiento con este organismo. Las alternativas son diferentes en este sentido, son variadas. Miren, por un lado, hoy hay instituciones que tienen suficiente capital de préstamo como para que se pueda voltear hacia ellas, aparte del Fondo Monetario Internacional. Los préstamos de gobierno a gobierno también puede ser una alternativa. La emisión de bonos que hizo el gobierno mexicano hace unos días a mí me parece una ruta adecuada porque elude el compromiso con la oligarquía financiera mundial.
por un lado. Y por otra parte, yo pienso que las formas más eficaces que tienen los países desarrollados como el nuestro para salir en el menor tiempo posible del estancamiento están en el compromiso de proyectos conjuntos con capitales de otros países para que se den en nuestro territorio. Por ejemplo, los acuerdos de México-China para impulsar algunos proyectos de infraestructura fundamentales del gobierno actual. A mí me parecen esas medidas correctas porque traen capital real y no capital ficticio o capital especulativo al país, como suele suceder con, por ejemplo, lo que se capta de los mercados accionarios. Por un lado, el otro aspecto tiene que ver con el aliento, desde mi punto de vista, de aquellas ramas económicas que son intensivas en ocupación de fuerza de trabajo. Hoy en la mañana, no sé si ustedes observaron, pero el gobierno federal planteó que había que eslabonar el problema del trabajo de los obreros de la construcción con el rehabilitamiento de las primarias. Creo que, si no mal recuerdo, se proponen la rehabilitación de 50,000 primarias que están en condiciones ínfimas, ¿no? O sea, formas de trabajo que ocupen de manera intensiva a los obreros mexicanos, alentadas desde el gobierno federal, me parecen medidas adecuadas. Y que nosotros como sociedad también deberíamos pensar en, por ejemplo, pues, eh, en esto que les comentaba hace rato acerca de las formas cooperativistas. A mí me parece que el cooperativismo es una forma de producción de capital. Lenin le llamaba el capitalismo colectivo, pero es una forma superior al trabajo asalariado. El gran problema es que hasta el gobierno federal no comparte esta visión de impulso del cooperativismo. Pues es una propuesta que se ha planteado en algunos lados. Esperemos que la realidad los haga entender que es necesario buscar formas alternas y formas alternativas de producción social sin estar enclaustradas fundamentalmente a la lógica de la ganancia capitalista. Más o menos sería este el comentario. No sé si me escaparon algunas de las preguntas. Me parece muy bien. Vamos a leer la última ronda, Miguel, para ir concluyendo, y te pediría al final una conclusión y ya cerramos el evento. Ya llevamos más de una hora y tantos, me parece que razonable que ya cerremos. Entonces, tú ya recomendaste el artículo para que lo puedan revisar con calma y bueno, quedamos pendientes para seguir haciendo este tipo de reuniones. Mira, pregunta Alan Alcántara, si el porcentaje de trabajadores preparados fuera superior al sector informal, ¿el país no sería tan afectado durante la crisis? Luego, efectivamente, sobre el tema de quién debe promover el cooperativismo en México, pregunta Alma Quirós. Areli Bustos hace una referencia dice, gran parte de lo que hizo Lázaro Cárdenas se debió a que hubo movilizaciones en apoyo. Y pregunta, ¿ahora deberíamos de apoyar a AMLO? Y por último, Areli Bustos, hay que considerar las enormes presiones de la oligarquía contra AMLO para avanzar. Y bueno, y sugiere apoyar al presidente. Entonces, yo te pediría respuesta a esto y una conclusión para que podamos cerrar el evento. Por favor, Miguel, muchas gracias. Sí. Bien, miren, el problema del cooperativismo es un fenómeno que ya tiene historia. En todo el siglo XX se estuvo impulsando con muchos altibajos. ¿De quién depende? Miren, depende de nosotros como sociedad. Se puede decir que hay en la actualidad un gran número de cooperativas de consumo. Son las más usuales. Hay algunas cooperativas de producción. La mayor parte están en la parte de las costas de nuestro país. Y en ese sentido, pues somos la sociedad civil quienes de manera natural buscamos la conjunción de capitales y de trabajo humano para sobrevivir y para tratar de llevar una vida digna a través de estas formas de trabajo.
sí, lamentablemente desde el gobierno federal esto todavía no se concibe como una política pública, que a mi manera de ver debería impulsarse por los sectores progresistas de los diputados que hay en las cámaras. Si el cooperativismo fuera política pública, esto desataría una fuerza productiva como no se habría visto en los últimos 30 o 40 años, por lo menos desde la época neoliberal hasta la fecha. Pero aquí es un tema fundamental la coincidencia del gobierno federal para que el cooperativismo se convirtiera en política pública del desarrollo económico. Eso es por un lado. Por otro lado, sí, qué bueno que comentan esto del trabajo calificado. Miren, a nivel mundial ya la mayor parte de los trabajadores se encuentran en lo que se llama el sector servicios. México también, la mayor parte de la población con empleo formal e informal se encuentra en los servicios, más que en lo que se llama la manufactura o la producción industrial, pero hay grandes diferencias. Por ejemplo, en los países europeos, los trabajadores de los servicios son los sectores calificados. Por ejemplo, en las telecomunicaciones, en los servicios financieros, esos son los servicios de alta calificación. Pero en los países subdesarrollados, siendo mayoritaria la fuerza de trabajo que está en los servicios, sin embargo, ahí la situación es al revés. La mayor parte de los trabajadores de servicios son trabajo simple, son trabajo que requiere muy poca o nula calificación. Estamos hablando, por ejemplo, del trabajo doméstico, del cuidado de los niños, del trabajo de los servicios que está asociado con la industria restaurantera. Ahí la mayor parte del trabajo es trabajo simple. En nuestro país, y es una de las cosas que pues hemos platicado en otros foros, debería también crearse una serie de políticas públicas que procuraran invertir la relación. Si la mayor parte de los trabajadores en México somos trabajadores de los servicios, deberían alentarse aquellas empresas que tienen servicios pero de mediana y alta calificación, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y la informática y con los servicios financieros. Hoy son la minoría, debería ser al revés, debería haber una política de Estado que eleve el grado de calificación de la fuerza de trabajo y que impulse la inversión de capital en ese tipo de industrias de trabajo mediano y de alta calificación. Otra de las cosas que he comentado también en otros foros es que la inversión de capital en la economía nacional debería estar mucho más dirigida hacia aquellas ramas que producen capital fijo. Miren, hoy esta crisis nos confina a vivir, a consumir mercancías para vivir al día. O sea, es el consumo de alimentos, el consumo del vestido, etcétera, ¿sí? Y esto no produce desarrollo, esto apenas reproduce la vida cotidiana de las clases trabajadoras y de la población mundial. Pero lo que no hace es crear ese sedimento de capital fijo que poco a poco se vaya acumulando para arribar al desarrollo económico de los países llamados emergentes, ¿no? En ese sentido, también hay un vacío por parte del gobierno federal porque las políticas de inversión no están tomando en cuenta ramas estratégicas como aquellas productoras de capital fijo para los servicios de las telecomunicaciones y la informática. Tampoco para aquellas ramas económicas que están conectadas con la producción de software, con la robótica, etcétera, o sea, con las nuevas ramas de la economía. Y ya no digamos, por ejemplo, con las nuevas tendencias de las fuerzas productivas materiales en la actualidad a nivel mundial. Por ejemplo, hoy los países desarrollados están disputando los mercados de la Internet de las cosas, del Internet del todo, de la inteligencia artificial, de las nuevas escalas en el desarrollo de la robótica, en la biotecnología, en la aplicación de la cibernética, la medicina, y de esto hay poca inversión en nuestro país. Esto es lamentable porque en la medida que no se
se convierta en una política pública la inversión en estas ramas estratégicas productoras de capital fijo, no saldremos del subdesarrollo que hemos padecido durante tantos años. Ese es mi punto de vista. Claro, es motivo de una discusión muy especializada al respecto, pero creo que por ahí están las vías para, no solamente para salir de la crisis global que vivimos en la actualidad, sino en en mediano plazo, en el largo plazo, para salir del subdesarrollo en nuestro país y en general de los países latinoamericanos, por decirlo lo menos. Pues muy bien, Sí. muchas gracias, Miguel. Quiero agradecerte a nombre de nuestra directora, la maestra Margarita Aguilar. Estuvo casi toda la conferencia, ya saben que ahorita todo lo estamos haciendo por conferencias en línea y tenía que atender ahí un tema con la gente de Zacatenco, pero me pide que te agradezca a nombre de la Escuela Superior de Economía, a nombre mío de la Jefatura de Economía Política, de la Academia del Capital y del Seminario Repensar la Economía. Yo solamente quiero comentarle a los compañeros que están participando que tu artículo está en www, Estudios Críticos, se llama Apuntes del Trabajo Asalariado y Capital, y lo pueden buscar tal y como se llama la conferencia, el COVID-19 y el nuevo colapso de la economía mundial en el 2020. Miguel, agradecerte mucho tu participación, este esfuerzo que estamos haciendo por mantener y reactivar nuestra vida académica, agradecerles a todos los participantes, y bueno, quedamos pendientes. La próxima semana vamos a tener un evento con la maestra Livia Sánchez, vamos a hablar sobre género, violencia en este contexto que estamos viviendo, estas nuevas condiciones. Y bueno, agradecerles a todos su participación, decirles que seguimos pendientes. Estamos el 7 de mayo, es el 68 aniversario de nuestra escuela. Pues la mejor manera de mantener viva, como tú decías, el papel de la heroica Escuela de Economía, de la Escuela Superior de Economía, pues es realizando actividades académicas, haciendo propuesta. Creo que junto con algunos otros compañeros de otras áreas, de la gente donde estás tú allá en Aragón, alguna gente de las escuelas públicas de economía, pues hemos mantenido una posición crítica y creo que la crítica va junto con la propuesta, ¿no? Y me parece que tú has hecho una excelente exposición, nos has presentado un panorama muy importante y bueno, pues agradecerte mucho, decirte que te estimamos, te queremos en la escuela, eres prácticamente de casa, como lo he dicho en otras ocasiones. Agradecerle a la maestra Ana María Merchal, no sé si quisieras comentar algo, Anita, para cerrar este evento, pues si andas por ahí, supongo. Sí, sí, por aquí andamos. Que nos des un comentario final y con eso cerramos. Adelante. Bueno, nosotros, muchas gracias a todos ustedes, a todos, al maestro, al doctor Miguel Ángel Lara y a todos los participantes. Justamente el día de ayer, dado el aniversario del natalicio de Carlos Marx, tuvimos una charla aquí por esta vía y hacíamos una serie de reflexiones tendientes a cómo la academia debe de introducir estos cambios vertiginosos que la realidad nos está presentando y que necesariamente tenemos que introducirlo hacia la formación de nuestros estudiantes. Creo que las categorías que en el capital, en la obra de Marx se presentan, ahora se redimensionan ante la luz de estos acontecimientos que se están registrando a nivel mundial. En ese sentido, por eso es de singular importancia tu participación. Llevas al análisis en un terreno en el que a veces cuesta trabajo poder aterrizar esas categorías para poder interpretar la realidad del país y el del capitalismo en su conjunto. Yo creo que de aquí se desprenden otra serie de posibles pláticas, de posibles charlas, foros que podamos realizar, porque ¿qué sigue después de ello? ¿Qué modelo? Hoy el modelo neoliberal se cuestiona, se critica por los efectos sociales devastadores que ha tenido, sociales, ambientales, económicos que ha tenido, pero entonces, ¿qué es lo que sigue de ahí? Entonces, eso nos abre, decía yo, la posibilidad de, en un momento, en un futuro, poder analizar por esta vía o ya en forma presencial, ojalá,
un evento con un tema de esta magnitud, de este tema, ¿no? Con esa tónica. Entonces, gracias a todos por su participación, gracias al maestro Alfonso Vargas, porque él es el que ha puesto mucho énfasis a que en medio de la pandemia, en medio de esta situación, la vida académica siga por lo menos manteniéndose, ¿no? Gracias a la maestra Margarita por su apoyo y a ustedes por su participación. Muchas gracias. Estamos pendientes. Nos vemos, compañeros. Bonito día. Antes de que cierre, quisiera agradecerle. Sí, Miguel. Bueno, miren, pues te agradezco, Alfonso, desde la Escuela Superior de Economía también, un agradecimiento a la maestra Margarita, por supuesto, al Instituto Politécnico, a la ES en particular. Mis felicitaciones por el aniversario. Y pues a todos ustedes y a los que nos hicieron posible mantener esta comunicación por estos medios, les agradezco mucho su tiempo y pues ahí estamos pendientes. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Vamos a cerrar la sesión, muy amables, estamos pendientes. El video lo vamos a subir en YouTube, lo deben de buscar con el mismo nombre, denme oportunidad de que terminemos de grabar, lo subimos, sean pacientes, por favor, quédense en casa, respetemos la sana distancia y seguramente saldremos adelante con el apoyo y el esfuerzo de todos nosotros, todos los mexicanos. Indudablemente, doctor, muchas gracias, te mando un abrazo a la distancia, de corazón, que estés muy bien, muchas gracias a todos por su participación. Entonces, estamos pendientes. Hasta luego, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.